56 tiene estadios, el estadio 23, o sea, ahí determina. Estadio de Carney, llamado así, estadio del desarrollo embrionario de Carney, debe terminar el estadio 23, en días 56 y en semanas, octava semana. Termina el periodo embrionario. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber, durante esta etapa, cómo estimamos la edad del embrión. ¿Cuáles son los métodos que nos permiten a nosotros identificar en qué estadio de desarrollo se encuentra? Uno son los estadios de Carney, que lo tenemos ustedes en su libro, tienen unas tablas del desarrollo embrionario. Pero para poder observar esas tablas hay que ver las características externas que va teniendo el embrión a medida que va pasando su desarrollo. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la edad gestacional. Para determinar la edad gestacional nos valemos de dos parámetros. Uno, la fecha de la última menstruación que nos refiere la madre, y es con lo que vamos a trabajar en realidad, porque la otra fecha sería la fecha de la concepción o la fecha de la fecundación, que es una fecha relativa en realidad, porque no sabemos exactamente el momento en que se ha llevado a cabo la fecundación, salvo que esta fecundación fuera de la madre, ¿no es cierto? Entonces ahí sí podemos determinar, con una fecundación in vitro determinamos la hora, la fecha en que se produce la unión de espermatozoide con ovocito. Pero sin embargo, la fecha con la cual se va a trabajar es la fecha de la última menstruación, la fecha que nos refiere la mamá. Hay que tener mucho cuidado con el sangrado menstrual que la madre nos refiere, porque hemos dicho de que puede haber confusiones, ¿no? Puede haber confusiones en cantidad, puede ser que sea un sangrado producto de implantación y nos confunde en la fecha. Ahora, hay técnicas que pueden emplearse para determinar, ¿no?, la fecha de la gestación. Técnicas que pueden ser invasivas, como por ejemplo una biopsia de vellosidades coriónicas, es obtener una muestra de la placenta que está en formación para determinar la fecha. Pero aparte de esta biopsia de las vellosidades coriónicas, nos va a permitir también identificar algunos parámetros muy aparte de la fecha de la gestación, como por ejemplo si hay anomalías cromosómicas, si hay anomalías genéticas, nos va a permitir esta biopsia de vellosidades coriónicas, porque podemos hacer cultivo de células fetales. La otra prueba sería amniocentesis. ¿En qué consiste la amniocentesis? Es tomar una muestra de líquido amniótico, una pequeña muestra de líquido amniótico, y para determinar la valoración del líquido amniótico. Y también nos permite, de cierta manera, estimar la edad embrionaria. Las medidas que se puedan tomar durante el examen ecográfico van a ser muy importantes para determinar la fecha. Entonces, hay medidas que nos permiten, ¿no?, estimar la fecha o el crecimiento del embrioncito, como longitudes, como perímetros, ¿no?, que nos van a permitir, ¿no?, determinar en qué estadio de desarrollo se encuentra, y eso, para ello nos vamos a valer del ecografía. Las características externas que demuestra un embrión también nos permite identificar el estadio, porque vamos a hacer las comparaciones con los cuadros que tenemos de acuerdo al desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo determinamos la fecha? Primeramente, usando lo que nos refiere la madre, fechas de menstruación, medidas ecográficas, técnicas que pueden ser invasivas, ¿no?, sobre todo cuando hay sospecha de anomalías congénitas o hay errores en esta parte genética. Esos son los criterios de desarrollo humano, las tablas de Carney que tienen ustedes en su libro, la edad en días, el estadio de Carney, también las cantidades somitas que van apareciendo nos permiten identificar la edad gestacional, longitudes y las características externas en el perfil de embrión. Recuerden que en días debe terminar etapa embrionaria, el día 56, estadio 23, y en la semana, octava semana. Entonces ahí tienen ustedes los cuadros que nos muestra el libro de Arteaga. Arteaga nos muestra un cuadro de evaluación ecográfica importante. Al inicio nos observa la pequeña vesícula, que es el saco coriónico, y luego podemos ir determinando el crecimiento del eritrocito y tomando sus medidas, sobre todo longitudes, longitud cráneo, caudal o vértex cóncavo, que nos permite determinar el crecimiento del cuerpito del embriocito
sobre todo la ecografía más certera es la ecografía transvaginal, que se toma en los primeros estadios, sobre todo en la etapa embrionaria. Esta es una ecografía de usaco gestacional. Mediante la ecografía que antes era una ecografía plana, como ustedes ven ahí en blanco y negro, se permitía hacer, tomar medidas, como en este caso, o también evaluaciones en el embriocito para determinar anomalías cromosómicas, ¿no? En este caso se puede observar algunas anomalías como la determinación de los huesos nasales o de la translucencia bucal, que nos permite también observar anomalías cromosómicas. La nasal, translucencia bucal, que nos permite determinar tempranamente una anomalía cromosómica, como por ejemplo el síndrome de Down. Eso se puede determinar con Entonces, eso era lo que nos faltaba en la etapa embrionaria, y el día de hoy vamos a ver cuáles son los cambios que ocurren ya a partir de la primera semana, en el cual inicia la etapa fetal. A partir de la primera semana se llama fetal. Y la etapa fetal debe terminar en relación al fetito a las 38 semanas. Y en relación a la edad gestacional termina a las 40 semanas. Ahora, a las 40 semanas se debe producir, ya estamos en la fecha esperada del parto, 40 semanas. Pero se puede prolongar, se puede esperar a que se produzca el parto de forma espontánea todavía 2 semanas más. O sea que la gestación puede todavía prolongarse hasta las 42 semanas. Pero cuando supera ya las 42 semanas, ya hay que valorar el fetito, la viabilidad, valorar al fetito cómo está, y de acuerdo a eso se induce el parto. La inducción del parto significa que provocar, mediante el uso de medicamentos, las contracciones uterinas que espontáneamente no se han iniciado. ¿De qué nos vamos a valer para que se produzca en el momento del parto? Es que el útero va a ir contrayéndose poco a poco, y eso se produce porque al final de la gestación el fetito va a elaborar algunas sustancias que van a estimular a la madre para que su hipófisis comience a producir una hormona que es la oxitocina. Esta oxitocina va a provocar la contracción de la musculatura del útero para iniciar el trabajo de parto, el momento del parto. Entonces, eso ocurre cuando llega a término la gestación. Pero algunas veces, por X motivos, estas sustancias, estas hormonas que debe producir el fetito no son en cantidades adecuadas, por lo tanto, la estimulación que va hacia la madre tampoco es la adecuada y no se produce grandes niveles de oxitocina. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo esta contracción y hay que estimularla externamente. ¿Cómo se produce una inducción del parto? Con la administración de oxitocina externa. Entonces, por lo tanto, eso va a provocar que vayan dándose con las contracciones uterinas en forma más frecuentes y llevar a cabo el parto. Ahora, hay que valorar el estado del fetito. Si el estado del feto no es el adecuado para permitir un parto vaginal, pues la medicación tiene que ser cesada. ¿Por qué? Porque el someter a un fetito que no tiene adecuadamente todos sus valores de frecuencia cardíaca, de suministro de oxígeno, entonces va a llevar a cabo un sufrimiento en el momento que se produce un parto vaginal. Por lo tanto, la indicación en el caso de que valorando el estado del fetito no es el adecuado, pues la indicación sería una cesárea. A pesar de que se ha inducido el parto, dándose un tiempo para que se produzca un parto normal, no va a llevarse a cabo debido a que el estado del feto pues, no es el adecuado. ¿Listo? Eso ocurre ya al final del periodo de la gestación. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hubieron hasta las 23 semanas durante la etapa embrionaria? Primeramente, recuerden que al inicio, hasta la tercera semana, la denominación que se le da al producto es de pico germinativo. Posteriormente a lo que es pico germinativo, pues va a conformar ya el embrión. El embrión, cuando ha llevado a cabo el plegamiento, no ya ha adquirido esa característica celular que tenemos las personas, pues vamos a ver que ya iba determinándose las características también morfológicas externas que va a tener el producto y que va a llevar a cabo o va a parecerse ya
ya va a tener una característica más humanizada. Ocurre hacia la octava semana, en el cual adquiere esta morfología. Recordar que en la octava semana a la novena semana, en la octava semana ya se han constituido los primordios de todos los sistemas que va a tener el cuerpo del embrioncito. En relación a las características externas, ya tienen constituidos miembros superiores, inclusive los deditos están separados. Al término de la octava semana, ya las membranas interverticales que unían los deditos pues, han sufrido procesos de apoptosis y han separado los deditos. Todavía a nivel del cordón umbilical se va a observar una hernia umbilical. Esto se produce porque la capacidad abdominal, la capacidad del abdomen todavía se hace insuficiente para la formación de los intestinos. Aunque ya se ha constituido parte de lo que es intestino primitivo, todavía los intestinos están en un pleno proceso de desarrollo. ¿Listo? Y eso va a ocurrir a nivel de la base del cordón umbilical. Pero luego, cuando ya esta capacidad abdominal pues, se amplíe, eso va a ocurrir ahora en el periodo fetal, vamos a ver que esta hernia umbilical que se observaba a fines de la octava semana y al inicio de la novena semana del periodo fetal, pues vamos a ver que se va a ir reduciendo a medida que el abdomen se va a ir ampliando cada vez más para que los intestinos que se han formado en la hernia umbilical pues retornen otra vez hacia la cavidad abdominal. Y eso va a ocurrir ahora en el periodo fetal. Entonces, cuando hemos terminado el periodo embrionario, tenemos un embrioncito con estas características externas. Humanizada, sí, pero con una gran cabeza. El cuerpo pequeño, la cabeza inclusive abarca de toda la longitud cráneo-caudal, abarca la mitad del tamaño de toda su longitud. Tiene una gran cabeza y un cuerpo pequeño. Ya los miembros superiores están conformados, dedos separados, miembros inferiores formados, dedos separados. La cola, la colita que tenía al inicio de la octava semana ha desaparecido a fines de la octava semana. No hay ningún de colita, ya no hay ninguna pequeña porción de cola. Y se observa la hernia umbilical. ¿Listo? Todavía la carita, ¿no? La carita que tiene esta forma que usted observa, los ojos todavía no están en posición anterior como lo tenemos nosotros. Los ojitos todavía están en posición lateral. Entonces, ¿qué va a suceder ahora en la etapa fetal? En que los ojitos, debido al crecimiento y desarrollo de la cabecita, van a ir ubicándose cada vez en posición anterior. Los párpados todavía están cerraditos, están fusionados. Tiene que aperturar los párpados para que el fetito pues, abra y cierre los ojitos. ¿Listo? Las orejas todavía, si bien es cierto, están conformadas, todavía tienen una implantación baja. Tienen que ir ascendiendo a medida que la cabeza va a ir desarrollándose poco a poco. ¿Listo? Así terminamos el periodo embrionario y entramos al periodo fetal. En el momento del desarrollo de la región sacra, ahí a veces habrá pues alguna anomalía en esa región, pero son anomalías. Lo normal es de que al momento del periodo embrionario haya desaparecido la región de la colita. Eso es normal. Pueden haber algunas apéndices que se llaman, que dan como una especie de colita en la parte lumbar o sacra, sacro, puede ser. Eso son anomalías. Entonces estamos ahora en el periodo fetal. Feto. ¿Qué cosa es el fetito? ¿No? El fetito viene a ser el producto de la gestación, el cual ha pasado de ser embrión y ha entrado en un periodo en el que se va a llevar a cabo la maduración de todos los órganos que ya empezaron a formarse durante el periodo embrionario. Entonces en el periodo embrionario se constituyeron los esbozos, los primordios de sus sistemas, es decir, respiratorio, del sistema digestivo, ya se conformaron esos esbozos. Y ahora lo que le queda es que estos esbozos terminen de crecer, maduren y entren en funcionamiento. Algunos ya empezaron a funcionar en la etapa embrionaria, como el cardiovascular, ¿no? Y eso es debido a la demanda que hay de nutrientes y de oxígeno para todas las estructuras que se van formando. Entonces, en este periodo es un proceso que se va a ir dando en forma gradual, a medida que va a empezar el funcionamiento de todos esos sistemas que se han ido constituyendo poco a poco y que tienen que ir madurando. Lógicamente que la maduración de los sistemas todavía no va a terminar en el periodo fetal. Hay algunos sistemas que van a requerir
¿no?, la maduración posterior al nacimiento, como por ejemplo el sistema nervioso. Si bien es cierto, ya el embrioncito en la etapa embrionaria ha llevado a cabo unos movimientos espontáneos, en esta etapa el movimiento que va a realizar va a acelerarse. Eso significa que el sistema nervioso está madurando, pero la maduración todavía no va a terminar en la etapa fetal. Inclusive va a tomar una etapa posterior al nacimiento. Prueba de ello es de que cuando nace el fetito, cuando nace el recién nacido, no ve muy bien. Hay una, ¿cómo se llama esto? Una agudeza visual del 20/100. Eso quiere decir que ve apenas. Le llama la atención figuras grandes que todavía él no identifica bien. Y eso se debe a que su sistema nervioso, en la parte que corresponde al nervio óptico, todavía no está maduro. Poco a poco va a ir adquiriendo esa madurez. Entonces, con ello quiero dar a entender de que los sistemas, si bien es cierto, en la etapa fetal van a madurar, van a funcionar, no todos los sistemas llevan un periodo en igual proporción. Hay algunos que van a requerir posterior al nacimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué cosa es el fetito? Viene a darse un proceso gradual y pasa de ser embrión a esta etapa, en el cual ya concluye la morfogenia, es decir, todas las características externas que tiene el ser humano, en esta etapa va a concluir. Ya es reconocible todos los sistemas, el crecimiento del cuerpo va a acelerarse, va a haber un mayor crecimiento. Por ende, al momento de empezar esta etapa, hemos visto de que la cabeza tiene una gran proporción y el cuerpo es pequeño. Ahora el cuerpo va a adquirir una mayor proporción en comparación con la cabeza. No hay un crecimiento de la cabeza. Lo que hay es un acelerado crecimiento de la región del cuerpo. ¿Me dejo entender? Bien. Hay una diferenciación de los tejidos y órganos. Hay una mayor madurez morfológica y fisiológica, significa que van a entrar en funcionamiento, y aumento fetal, del peso fetal, sobre todo en las últimas semanas. Y a ello también hay que tener mucho cuidado. Cuando la madre consume muchos carbohidratos a fines de la gestación, el aumento de peso en esa etapa es mucho mayor. Eso quiere decir que el bebito va a engordar mucho más al final de la gestación. Entonces, para eso, por ello podemos obtener fetos macrosómicos que pesan más de 4 kilos. Entonces, y eso va a ser perjudicial para el momento del parto, si es que este es un parto espontáneo o parto vaginal, ¿no? Entonces, cuando son fetos macrosómicos, fetos que pesan más de 4 kilos, 4 kilos 200, 4 kilos 500, a veces se produce por vía cesárea, por incompatibilidad del peso fetal con las partes maternas. Si bien es cierto, la madre puede tener una pelvis apropiada, un canal del parto apropiado para el nacimiento espontáneo o un nacimiento vaginal, pero la mayor ganancia de peso que tiene el fetito en las últimas semanas puede ser contradictorio para este parto espontáneo. ¿Dejo entender, verdad? Entonces, esas son las características que va a ir teniendo el fetito a medida que se va produciendo este periodo. Ahí tenemos las longitudes o el crecimiento a la 9ª semana, iniciando el periodo fetal, longitud vértex coxis, LV6, longitud vértex coxis, más o menos de 5 centímetros. Las características externas son similares a la finalización del periodo embrionario. A las 12 semanas ya ha ganado mayor longitud. A las 20 semanas. Las 20 semanas es una semana crucial para el desarrollo fetal. Hay muchas características que se van a llevar a cabo a la 20 semana, entre la 17, 18, 19 y 20 semanas. Nos marca este periodo, la 20 semanas, así que por ende ustedes tienen que aprenderse bien o grabar bien en su chip, en su memoria, todas las características o cambios o eventos que se van a llevar a cabo a las 20 semanas. ¿Listo? Bien, ¿por qué nos marca el periodo fetal a 20 semanas? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué ocurre a las 20 semanas? Luego tenemos ya las 28 semanas, esa es la longitud, y a las 38 semanas, en el cual ya está preparado para el nacimiento. Recuerden que el crecimiento o el desarrollo fetal debe culminar a las 38 semanas.
semanas, desde el momento en que se produce la fecundación, 38 semanas. Ahí culmina el desarrollo fetal, ¿listo? Que empezó en el momento de la fecundación. Pero cuando hablamos de gestación, ¿cuándo debe terminar? A las 40 semanas. Eso quedó claro, ¿verdad? Lo primero que hay que tener en cuenta es la viabilidad fetal. ¿Qué significa ser un feto viable? ¿Qué significa esto? Significa que el fetito ha adquirido las características de poder sobrevivir a un medio externo, es decir, fuera del útero de la mamá. Son todas las características que adquiere el fetito de sobrevivencia, si es que se produce su nacimiento. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando supera las 20 semanas. 20 semanas, mayor de 20 semanas se llama feto viable. Y ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué no es antes? ¿O por qué no se produce después? ¿Listo? Bien. En peso, si no tenemos las semanas y hacemos la valoración del peso del fetito, se dice que cuando tiene mayor de 500 gramos, adquiere la viabilidad fetal. ¿Qué significa esto? Que adquiere la probabilidad de sobrevivir si es que se produciera su nacimiento. ¿Qué pasaría si nace antes de las 20 semanas? Por ejemplo, si nace a las 19 semanas o nace a las 18, 17 semanas, estamos en periodo fetal. ¿Ok? Recuerden que a la 9ª semana empieza el periodo fetal. ¿Qué pasaría? Primeramente es llamado aborto. O sea que hasta las 20 semanas, si se produce su nacimiento, se le considera como un aborto. ¿Listo? Bien. La probabilidad de sobrevivencia de ese nacimiento, de ese pequeño ser, es nula. Y ahora la pregunta sería, ¿y por qué es nula? Porque a partir de las 20 semanas, hacia adelante, 21 semanas hacia adelante, el pulmón del fetito va secretando una sustancia que se llama la sustancia surfactante pulmonar o sustancia tensioactiva, así se llama. Esa sustancia va a hacer que los alvéolos que están en formación en el pulmoncito se revistan con esa sustancia. Recuerden que el fetito, sus alvéolos, sus pulmones no están llenos de aire, el fetito no respira. Por lo tanto, ¿qué va a tener en los alvéolos? Va a tener líquido, que el fetito respira, ingresa el líquido, deglute y va a ingresar a la vía respiratoria. Y toda la vía respiratoria está llena de líquido. Ahora, ¿qué va a suceder en el momento que se lleve a cabo su nacimiento? Si se lleva a cabo el nacimiento, lo primero que va a hacer el fetito es llenar de aire su pulmón, sus alvéolos. Y si esta sustancia tensioactiva no ha hecho esa película de revestimiento hacia los alvéolos y a la vía respiratoria, estos alvéolos colapsan. ¿Qué cosa es colapsar? Se pegan unos con otros. Y para que despegue es bien difícil. Por lo tanto, si ingresa el aire, no va a permitir el ingreso del aire porque están colapsados. Y eso se llama atelectasia, es decir, los pulmoncitos, los alvéolos están unidos, funcionados unos con otros. Y eso se lleva a cabo porque la cantidad de sustancias surfactantes pues, es inadecuada. ¿Cuándo empieza a producirse? A partir de las 20 semanas adelante, es decir, a partir de las 21 semanas ya se está produciendo estas sustancias surfactantes. Además que el sistema nervioso también empieza su maduración o su mayor maduración a partir de las 20 semanas. El fetito tiene que hacer ejercicios respiratorios. Durante el periodo de la 9ª a la 20 semanas hace ejercicios respiratorios. No respira, pero tiene que ejercitarse. ¿Cómo se ejercita? Porque el sistema nervioso va enviando información a los músculos respiratorios para que el fetito haga este ejercicio. Haga ese movimiento respiratorio que le va a permitir en el momento del nacimiento. A ver, joven, ¿qué está pasando ahí? Sí, usted. Ya, por favor, atento. Que le va a permitir en el momento del nacimiento llenar su capacidad respiratoria y permitir de esta manera se lleve a cabo la respiración. Entonces, a las 20 semanas recién se empieza a producir esta sustancia. ¿Dejo entender? Y también los movimientos respiratorios han sido cada vez mejor para que en el momento de que si naciera, pues tenga alguna probabilidad de sobrevivencia.
que disminuye la probabilidad, porque todavía la cantidad de sustancias surfactantes no es la adecuada. Todavía falta. ¿Cuándo adquiere la cantidad adecuada de sustancias surfactantes que le permita sobrevivir más o menos entre las 26 y 28 semanas? Pero estamos a las 20 semanas. Entonces decimos que es viable el fetito porque ya empieza a producir esa sustancia, pero todavía la probabilidad de sobrevivencia es mínima. ¿Me dejo entender? Todavía es mínima. Puede sobrevivir, sí, puede sobrevivir. En países que son muy desarrollados, pues la tecnología también ha avanzado y por lo tanto los cuidados que tienen con estos niñitos pues son mayores. ¿Listo? Entonces, en esos casos, pues sí sobrevive. En nuestro medio también se han logrado algunos fetitos sobrevivir, pero a veces quedan por ahí con algunas deficiencias respiratorias o qué sé yo, como consecuencia de esa falta de oxigenación. Entonces ya sabemos qué cosa es la viabilidad del feto. ¿Qué cosa es viabilidad fetal? ¿No? Ocurre cuando supera las 20 semanas o cuando el peso, por ejemplo, supera los 500 gramos. Ahora, puede ser de que el fetito tenga 24 semanas, puede ser, pero en peso tenga 400 gramos. Y ustedes después dicen, no, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Porque algunas veces ocurre un evento llamado pequeño para la edad gestacional. ¿Qué significa eso? Que no ha crecido adecuadamente y no ha ganado mucho peso. Se puede tener 24 semanas, pero el peso todavía está disminuido. Por lo tanto, ¿será viable? No es viable. Tiene que superar los 500 gramos. ¿Entendés? Bueno, ahora, en esta etapa, o la etapa de los nacimientos, en los nacimientos se pueden clasificar en nacimientos que son prematuros, en nacimientos que son a término y en nacimientos que son postérmino. ¿Qué significa eso? Todo producto, fetito, que nace antes de las 36 semanas son considerados prematuros. Los que nacen de 36, o sea, 37 semanas, 38, 39 y 40 semanas son considerados nacimientos a término. Y todavía se puede esperar 2 semanas más, o sea que hasta las 42 semanas podemos prolongarlo. Pero si nace mayor a las 42 semanas se llama nacimiento postérmino o postmaduro. Ahora, ¿será perjudicial el postmaduro? No es que esté mejor, Mientras más postmaduro sea, mientras más se prolongue la gestación mayor de 43 semanas, la probabilidad de mortalidad aumenta. Entonces, mientras si tenemos un bebito un fetito que tiene 43, 44 semanas, hay mayor probabilidad de mortalidad. ¿Y esto debido a qué? A que la placenta se hace insuficiente. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno y nutrientes que le está llevando al fetito es cada vez menor. Y el bebito entra en sufrimiento. Hay casos en los que se ha llevado a cabo sufrimiento del fetito. El fetito ha estado sufriendo por 1, 2, 3, 4 semanas. ¿No? Y cuando nace muerto. Entonces hay que valorar las últimas semanas. Entonces, les había dicho que el nacimiento puede ser considerado como, primeramente, aborto, cuando nace antes de las 20 semanas, luego se considera prematuro hasta antes de las 37 semanas, es decir, 36 semanas, y de 36 a las 42 semanas es nacimiento a término, y mayor a las 42 semanas es posttérmino. En los nacimientos prematuros, inclusive, hay una clasificación de aquellos nacimientos que son prematuros, pero son inmaduros. Hasta las 28 semanas son nacimientos inmaduros. Mayores de 28 semanas hasta las 36 semanas o antes de las 37 semanas son nacimientos prematuros. ¿Listo? Bien. Los partos pueden ser inducidos, pueden ser terapéuticos. Bueno, se produce. Y ahí tenemos algunas medidas en su libro. Tienen esta tabla de comparación de las unidades, que creo que ya se las he mostrado también en otra diapositiva, usando como puntos de referencia la fecha de la última menstruación. En semanas son 40 semanas la gestación, en días son 280 días que debe durar toda la gestación, en meses calendarios son 9 meses más una semana, en meses lunares 10 meses. Ahora, hay diferencias en meses calendarios, meses lunares sí,
En meses calendario, que recuerden que hay algunas fechas de calendario, unos meses que tienen 28 días, otros tienen 30 días, otros tienen 31 días, entonces ahí está la diferencia. Cuando tomamos como punto de referencia la edad de la fecundación, que les dije que es una edad muy difícil de poder determinarla, la gestación debe terminar a las 38 semanas, en días 266 días, en meses calendario 8 meses con 3 semanas y en meses lunares 9 meses con una semana. Entonces, hay diferencias cuando uno tomamos como punto de referencia, ¿no? Ya sea la fecundación o fecha de última menstruación. En los análisis o las pruebas ecográficas se toman estas medidas, que son longitudes, desde la porción más elevada de la región craneal, se llama cráneo caudal, o vértex, también se llama vértex, que es la porción más elevada, coxis, hacia la región coxígea. No es otra cosa que la determinación de la longitud, ¿no? Del crecimiento del fetito. Esta es una imagen ecográfica para valorar la longitud del fémur, que también es una medida o valoración que se debe tomar en cuenta para ver el crecimiento de las extremidades. Esto es un perímetro de la cabeza, medidas antero-posteriores, el diámetro biparietal, que también nos sirve para ver cómo va el crecimiento de la cabecita, sobre todo cuando se observa un crecimiento exagerado del perímetro de la cabecita y se produce cuando hay anomalías llamadas, por ejemplo, hidrocefalia. Cuando hay un mayor crecimiento de la cabeza y los diámetros, los perímetros y diámetros cefálicos están aumentados, porque hay una valoración normal que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando están aumentados, hay que pensar que algo está ocurriendo en el interior, ¿no? Entonces, generalmente va asociado a lo que se llama hidrocefalias. En su libro van a tener también una tabla muy similar a la que obtienen en lo que es las características del estadio embrionario, también tienen para el estadio fetal. Entonces tienen ahí a partir de la 9ª semana las longitudes, longitud del pie, el peso que debe tener aproximado, es un peso aproximado, a veces se puede variar, y las características externas principales que hay semana a semana, ¿no? Recuerden que mayor de 20 semanas se llaman fetos viables hacia las 38 semanas. Esto les va a ser útil para la práctica, para tener en cuenta estas características y van a complementarlo con su libro de Arteaga. En el libro de Arteaga hay mayores características que los pone el libro de Moore, para que ustedes hagan la práctica con los fetitos, porque la siguiente semana, ¿qué práctica van a hacer? ¿4ª, 8ª semana? ¿Sí? La siguiente semana hacen 9ª semana de nacimiento, que creo que es después de los juegos florales. Sí. Entonces ahí van a trabajar con fetitos. Van a traer ustedes que traer manoplas o esos guantes que son simples, no son esos quirúrgicos, son simples. Y van a traer una bandejita pequeña para poder colocar el fetito ahí y tomar medidas. Van a tener esa cinta métrica que le llaman el centímetro, una cinta métrica. No de esa, por favor, de construcción, porque esas de construcción son muy de metal y algunos me trajeron eso y daña tomar las medidas al fetito. Y van a trabajar con fetitos de diferentes estadios. Tenemos desde 9ª semana, 10ª semana, 11, 12, 14, hasta 26 semanas creo que tenemos. Bueno, van a trabajar con fetitos y van a tomar ustedes medidas. ¿Qué medidas van a tomar? Las que les dice la tabla, ¿no? Medidas, longitud del pie, perímetros, longitudes cráneo-caudal, perímetro abdominal, longitud del húmero, longitud del fémur,